¿Cómo cambiará en la práctica el modelo de sanidad y educación? ¿Cómo se modificarán las relaciones laborales? ¿Cómo mutarán en la práctica las comunidades autónomas? Tenemos muchas preguntas que hacer al exministro de Trabajo Jesús Caldera. Ha pasado el día en Valencia, donde se ha reunido con el secretario general del PSPB, Ximo Puig, en su condición de secretario de Ideas y Programas del PSOE. También ostenta nuestro invitado el cargo de vicepresidente de la Fundación Ideas. En cualquier otra circunstancia, la verdad, nos gustaría profundizar algo más en la trayectoria política, en el perfil personal de un invitado que, como él, ha estado en primera línea estatal. Sin embargo, la situación de urgencia social nos invita a ser algo más directos esta noche. Jesús Caldera, bienvenido a Levante Televisión. Gracias, muy buenas noches. ¿Qué tal el encuentro con Ximo Puig? ¿Qué diferencias ha apreciado en la nueva ejecutiva del PSPB respecto a la anterior? Bueno, el encuentro muy bien. Además de compañeros amigos, bueno, les veo muy ilusionados. Las cosas están difíciles, la situación es bastante dramática y más aún en la Comunidad Valenciana. Por lo que respecta al partido. Y de eso supongo que no le echarán la culpa a Zapatero, porque llevan gobernando 17 años aquí. Pero lo digo porque los indicadores son peores que la media nacional, por tanto, alguna responsabilidad tendrá quien ha gobernado. ¿Y qué debe hacer la oposición para realizar su labor con más contundencia todavía si cabe o con más firmeza interna? Yo recomiendo coherencia. Coherencia con nuestros valores. Están muy cerca de la gente, ahora la gente lo pasa mal, se sufre mucho, la situación es difícil. Este año se va a destruir mucho empleo, de nuevo, y aquí especialmente en la Comunidad Valenciana, lamentablemente. Precisamente hemos elaborado un informe de la Fundación Ideas que indica que la reforma laboral va a tener un impacto negativo porque además de favorecer el despido, y esto es una cosa bastante inconcebible, cuando hay una situación de crisis económica o recesión, cualquier economista te dice las medidas tienen que ser anticíclicas para cambiar el ciclo. Y esta reforma laboral es lo más procíclico que se ha visto nunca. Favorece el despido y favorece una rebaja de salarios. Eso va a suponer una destrucción adicional de empleo que lamentablemente en esta comunidad va a estar en los 100.000 este año. Es mucho, es mucho. ¿Cuál es su punto de vista sobre la gestión de Alberto Fabra de momento? Bueno, yo creo que, hombre, hay que reconocer que ha heredado una situación muy difícil de sus propios correligionarios, muy difícil. Pero no, yo me gustaría que hubiera una visión, sobre todo de estrategia económica, porque solo habrá empleo si la economía crece, no si hay cambios en el mercado laboral. Eso puede ayudar, pero en este caso esta reforma va en contra. Pero lo importante es que haya crecimiento económico y no vemos una estrategia de estímulo al crecimiento económico. ¿Qué podría hacer un gobierno autonómico, por ejemplo? Un gobierno autonómico, hombre, tiene que pagar muchas deudas, porque ha sido un desastre la gestión que ha habido, pero además de hacer una política de austeridad, que tiene que hacerla, pues hay muchos sitios donde recortar, sobre todo en el capítulo de la propaganda, más que en el gasto productivo. Debería plantearle al gobierno de la nación que no retirara algunos estímulos, por ejemplo, rehabilitación. Es decir, si hiciéramos un proyecto importante de rehabilitación, de vivienda, rehabilitación, no construcción de nueva vivienda en esta comunidad, buscando la eficiencia energética, ahorraríamos mucho dinero a medio plazo y podríamos mejorar la oferta turística en el plano de la calidad. Ecoindustrias, que es un sector muy interesante, mejorar el sector agroalimentario. Los parques tecnológicos de esta comunidad son importantes, hay algunos ligados a universidades que tienen excelentes resultados. Entonces, no quiten los estímulos que tienen esas actividades, que poco a poco nos irán dando un margen de empleo importante, o la retirada de fondos para la ley de la dependencia, que lo va a hacer el Gobierno de la Nación y lo va a hacer la Generalitat Valenciana. Eso va a destruir empleo, pero sí, hay pocos lugares donde encontrar empleo hoy, pocos yacimientos de empleo. Uno de ellos es ese, en el sector de servicios sociales. Yo tuve la fortuna de ser el ministro que elaboró esa ley y ha generado más de 200.000 empleos en España. Si quitas los estímulos, aunque sean pocas cantidades, destruye empleo en lugar de construirlo. Por tanto, hay una forma distinta de hacer las cosas. ¿Cómo pueden cambiar las comunidades autónomas si es que va a cambiar ese modelo? ¿Qué cree usted? Bueno, las comunidades autónomas han sido la historia de un éxito en España, tengo que decirlo. Yo no soy antiautonomista. Otra cosa es que algunas hayan gestionado mejor que otras. Y aquí tienes en la Comunidad Valenciana peores. Por ejemplo, yo me dolía mucho cuando estábamos construyendo, en el tiempo en que fui ministro, que fue un buen momento económico, 2004-2008, más prestaciones sociales, cuando veías que la Comunidad Valenciana tenía poca política social, porque no se habían utilizado bien los recursos. Pero, digo, las comunidades
han sido un éxito para España, han acercado a la administración a los ciudadanos, tienen que evitar gasto improductivo, tienen que ser muy austeras, y luego tienen que fijarse, en lugar de políticas clientelares o de amiguismo, en favorecer especialmente los sectores económicos sostenibles. Hay uno también que la Comunidad Valenciana podría aprovechar y mucho: las energías renovables. Entonces, ¿por qué no le pide el señor Fabra al señor Rajoy de una vez? Eso ya lo inició el anterior gobierno, pero tiene que continuarse, que haya un modelo abierto y descentralizado de producción de energía, que cualquier ciudadano pueda producir energía en su casa, poniendo un molino de viento o una plata fotovoltaica, y que la energía que le sobre la pueda vender a la red. Ahora no se lo permite la compañía gestora. ¿Por qué no le pide eso? Eso multiplicaría las oportunidades de empleo, de actividad económica y de producción de energías renovables, que, por cierto, nos evitarían importar mucho petróleo, por el que pagamos unas cantidades, más de 50.000 millones de euros al año. Eso es un campo de actividad económica donde hay que hacer medidas de regulación que este gobierno no quiere hacer. Pero en todo caso, según usted, las comunidades no deben perder competencias. No, en absoluto. ¿Cómo van a perder competencias? Pero si las comunidades lo que tienen que hacer es gestionar bien. Ahora, si se va a poner como excusa el recorte de gasto a las comunidades para que se deterioren los servicios esenciales que prestan, para luego abrir paso a la privatización, eso es, yo diría que en términos políticos, es un delito de lesa patria. Eso es inconsentible. Entonces, la sanidad y la educación son esenciales. Además, son las máquinas de crecimiento económico del futuro. ¿Cuál es el PIB del futuro? La educación. Entonces, no se debe tocar, no se deben reducir su calidad ni quitar recursos de ahí. Hay que financiarlas mejor, sí. Y hay que buscar los recursos fuera, pero no recortar el gasto. Sobre las diputaciones, ¿cuál es su punto de vista? Bueno, las diputaciones sí pueden racionalizarse. Yo sí creo que en las diputaciones puede haber un programa de ahorro intenso, nosotros lo propusimos en el programa electoral del Partido Socialista, yo lo coordiné como una especie de consejo de alcaldes que prestaran atención a los pequeños municipios y a los servicios que a ellos tienen que prestarles, pero hay otras muchas actividades que están duplicadas. No habría que despedir a nadie, ¿no? Nuestra propuesta es que se hiciera a lo largo del tiempo un programa de convergencia y de amortización de los puestos que sobren según se vayan jubilando estos trabajadores. Ahí hay campo de ahorro y de eficiencia, manteniendo una parte de su naturaleza, pero la mayor parte de las competencias transfiriéndolas a la comunidad o a los ayuntamientos. Pongamos nombres. ¿Quién nos observa? ¿Quién nos gobierna ahí fuera realmente? Realmente se suele decir que los mercados. Yo no lo tengo tan claro, porque los mercados somos todos. Todos. ¿Quién nos gobierna? La derecha en Europa. La derecha, que lo ha hecho muy mal. La señora Merkel, que es la más poderosa, y el señor Sarkozy, que es de derechas. Los conservadores, que han equivocado el tiro, han errado completamente en su estrategia. Ahora mismo hay un consenso de los medios económicos, progresistas y conservadores, de que Europa lo está haciendo mal. Financial Times es muy de derechas. Wall Street Journal, un diario norteamericano, es muy de derechas. New York Times, periódico progresista. Financial, ya dije, The Economist, que es una revista liberal conservadora. Todos coinciden en que Europa ha equivocado la estrategia económica, que no basta con hacer austeridad, que hay que hacer una política de crecimiento económico, si no, no pagaremos nunca nuestras deudas. Y le están recomendando a la señora Merkel y a todos decir, oiga, haga usted una política diferente. Para pagar nuestra deuda tiene que crecer la base fiscal. Para que crezca la base fiscal tiene que haber actividad económica. Nos vamos a asfixiar, nos vamos a ahogar y no vamos a poder devolver lo que debemos. Entonces, creo que ya la señora Merkel le empiezan a sonar demasiado los oídos, pero el gobierno de España tiene que ir a decirle, señora, a usted también la va a afectar. Yo tengo una previsión que Alemania tiene capacidad para dialogar a ese nivel España, ¿y por qué no lo hace entonces? Pues porque somos los alumnos aventajados de la austeridad. El señor de Guindos, que presume mucho de saber de economía, va allí y le dice, no te preocupes, yo soy el más radical cortando el gasto incluso social, el gasto incluso productivo. Eso es un error, dile, sí, voy a hacer reformas y voy a reducir gasto, pero simultáneamente que haya un proyecto de infraestructuras europea, que desde Europa se anime, por ejemplo, la red de energías renovables, que desde Europa se utilicen recursos comunitarios para mejorar el capital humano, la formación en políticas activas de empleo. Eso es lo que decía Financial Times el otro día, y es un periódico conservador. Entonces, ¿por qué no se lo dice el gobierno de España a la señora Merkel? No lo sé. Se lo va a decir, espero, el señor Hollande, si gana en Francia. Y seguro que se lleva a toda Europa detrás. Estoy convencido.
¿Zapatero tenía otro tipo de relación con Merkel? Sí, Zapatero lo pasó muy mal. Zapatero propuso una estrategia de crecimiento económico. Las cosas iban mejor a principios de 2011 y finales del 2010. Luego vino una recaída de la crisis griega y eso lo estropeó todo. Y entonces Alemania se ha encastillado en una posición durísima y entonces tiene que consumir más, como dicen estos diarios, tiene que consumir más Alemania, tiene que gastar más y tiene que crear un programa comunitario que lo sostengamos todos de inversión en estos sectores que he indicado. De esa manera tirarán de la economía y mejorarán nuestras perspectivas de futuro. ¿Le faltó visión en algún aspecto a Zapatero? Bueno, todo el mundo comete errores y creo que él fue capaz de mantener al máximo la cohesión social, poner en marcha reformas económicas que eran indispensables, pero claro, esas reformas, la edad de jubilación la hemos subido, es duro, reforma del sistema financiero, una reforma laboral que tenía sentido, no esta, porque esta solo manda incentivos negativos. Por ejemplo, esta reforma laboral permite contratar, recibir ayudas por la contratación y destruir empleo en la misma empresa. Pero ¿qué incentivo económico es este? O sea, ¿cómo puede ser que haya una ayuda económica para crear empleo si no se exige al mismo tiempo que se aumente la plantilla de la empresa? Pero por favor, eso es lo que hace esta reforma, o sea, está mal orientada económicamente. Entonces Zapatero cometió algunos errores, como todo el mundo. ¿Cuál sería el principal, el más importante? El más importante, yo, que se lo he dicho a él, yo creo que tenía que haber apostado todavía más por la nueva economía, ¿no? Por los sectores más... Es decir, en la hicimos una ley de economía sostenible, tenía que haber sido mucho más 2010. incisivo. Mucho más incisivo. Tenía, por ejemplo, tenía que haber roto más barreras de monopolios, oligopolios, privilegios, porque aquí los liberales aplican el liberalismo a otros, a ellos no. O sea, por ejemplo, los propietarios de las eléctricas son muy liberales, pero no dejan que nadie compita en su sector. Yo no puedo producir energía, ¿por qué? Entonces yo, de Zapatero, hubiera hecho una política mucho más intensa en ese terreno. La hizo, puso bases importantes, pero yo hubiera ido mucho más allá todavía. Tenemos 3 minutos, señor Caldera. Nos gustaría saber su punto de vista sobre los principales cambios que se vislumbran en sanidad y en educación. Comencemos, si le parece, por sanidad. Bueno, yo no lo entiendo. Mire, la sanidad en España es perfectamente viable. Se quiere decir, con los mensajes que envía el gobierno, que no es viable el sistema. No es verdad. Es un sistema que con pocos recursos consigue excelentes resultados, por tanto es eficiente. Necesita un poco más de dinero, eso sí, que se puede sacar del impuesto al tabaco, al alcohol, de alta graduación, un impuesto a las grandes fortunas, pero que no se ponga en cuestión el sistema. Y el gobierno ha hecho una cosa pésima, en mi opinión brutal. El impuesto a las grandes fortunas, el anterior gobierno tampoco lo puso. Por supuesto. Sí, bueno, cada uno lleva... ¿Fue una oportunidad perdida? Pues, quitamos el de patrimonio en un mal momento, quizá. Pero ahora hay que ampliarlo, esto sería distinto, tendría más capacidad recaudatoria. Entonces el gobierno lo ha hecho en sanidad, nos ha quitado el derecho universal, porque solo tendrá sanidad quien sea un asegurado. Eso es volver 30 años atrás, es un error, no da recursos económicos, no da ahorro, y lo que va a provocar es una ruptura del modelo público en España, y eso es muy triste y muy grave. ¿En qué situación quedarán los inmigrantes sin papeles? Pues muy mal, pero y nosotros también, desde nuestra dignidad. Y luego, si una persona no puede ir al servicio médico, puede extender enfermedades. Eso todo el mundo te dice, todos los expertos te dicen, ¿pero qué hace usted? Si en España hay 100.000 solo, irregulares o menos. Pero eso es pura ideología del PP, como siempre. Xenofobia en estado puro. Pero oiga, si es mejor tratar a todos con dignidad y por igual en materia sanitaria para evitar gastos mayores y problemas al resto de la población, aparte de que se van a colapsar las urgencias. Esto es un desastre lo que están haciendo. No tiene ningún sentido ni económico ni social. El último minuto, señor Caldera, para la educación. ¿Cómo puede cambiar nuestro modelo educativo con las ratios, con el aumento de las tasas? Sinceramente espero que no se deteriore. Me gustaría... Sé que los profesores van a hacer un gran esfuerzo, estoy convencido. ¿Entiende alguna de las medidas? Poco. ¿Cuál? Poco. Bueno, lo de la ratio creo que no es muy bueno. Eso es quitar crecimiento económico del futuro. No están bien orientadas. La subida de las tasas universitarias tampoco, porque si subieran las becas, yo soy abierto, hay que financiar mejor la universidad. Si simultáneamente subieran las becas para quien tiene dificultades, pero no, bajan las becas y aumentan las tasas. Sí, hombre, bueno, cambian los criterios, no se dice que bajen, cambian los criterios. Y suben las tasas académicas. Las tasas suben, pero en cuanto a las becas, en fin, cambian los criterios. Y se reduce la cantidad destinada a becas, se reduce la cantidad. Entonces,
Eso nos va a llevar a un peor sistema educativo. Es poco dinero del que hablamos. Yo lo quitaría de otros sitios y no tocaría la educación, desde luego. Le agradecemos, señor Caldera, que haya atendido a Levante Televisión. Francamente, ojalá podamos encontrarnos en condiciones más optimistas. Ojalá, ojalá. Eso lo deseo por el bien de todos los ciudadanos. Le esperamos en otra ocasión aquí en Valencia. Gracias. Un placer. Gracias igualmente.